Sobrevivir con un salario mínimo no es una elección, es la realidad de millones de personas. Cada día comienza con una pregunta silenciosa. ¿Alcanza? ¿Alcanza para la comida, el transporte, el arriendo, el colegio de los niños, una emergencia médica o simplemente un respiro? El salario mínimo representa una medida legal, pero rara vez una medida justa del costo real de vivir. Está ahí como una referencia, pero pocas veces refleja lo que realmente cuesta la vida en una ciudad. Lo primero que influye es el lugar donde vives. En una gran ciudad, el costo de vida puede tragarse ese salario antes de que llegue el día 15. Pero en zonas rurales o pequeñas poblaciones, cada peso puede estirarse un poco más. Aún así, el margen siempre es estrecho. ¿Se puede sobrevivir? Técnicamente sí, pero no sin sacrificios. No sin dejar de lado cosas que muchos consideran básicas: salud preventiva, recreación, ahorro, estudio, incluso una alimentación completa. Ahora bien, hay personas que logran manejar este ingreso. ¿Cómo lo hacen? La clave está en la organización. Llevar un presupuesto detallado, priorizar necesidades, eliminar gastos impulsivos. Buscar descuentos, aprovechar mercados populares, comprar al por mayor. Son acciones pequeñas, pero suman. Muchos también complementan el ingreso con trabajos informales, ventas por redes sociales, oficios por horas. No es lo ideal, pero es una salida para que el salario mínimo no sea una condena. El salario mínimo también condiciona el bienestar emocional. Vivir al límite genera estrés, ansiedad, cansancio. No se trata solo de sobrevivir, sino de tener una vida digna. Dormir bien, comer bien, compartir con los hijos, tener tiempo para uno mismo, todo eso también cuenta. El impacto se siente en decisiones tan simples como: ¿qué se come hoy?, cuánto se gasta en transporte, si se puede visitar a un familiar o si se espera al próximo pago. Hay quienes, con mucha disciplina, incluso logran ahorrar pequeñas cantidades. Y ese pequeño fondo les da seguridad y control, por más que parezca mínimo. Por eso, no es solo un tema de números. Es un tema humano. El salario mínimo no debería ser una lucha constante para no hundirse. Debería ser un punto de partida digno. Mientras tanto, la educación financiera se vuelve una herramienta de supervivencia. Aprender a priorizar, a comparar, a entender los ciclos del dinero. No garantiza la abundancia, pero ayuda a evitar el desespero. Y, sobre todo, recordemos esto: nadie merece sentirse culpable por no hacer rendir lo que, en muchos casos, simplemente no alcanza. La responsabilidad no siempre está en el individuo, muchas veces está en el sistema. Tips para estirar cada peso. Aprovechar mercados populares, comprar frutas, verduras y alimentos no procesados. Además de ser más saludables, suelen ser más baratos. Comprar al por mayor o por bulto si es posible. Dividir compras con amigos o familiares ayuda a ahorrar en el largo plazo. Evitar productos de marca si hay opciones más económicas. A veces se paga más solo por el logo, no por la calidad. Cocinar en casa en lugar de comer fuera. No solo es más barato, también es más nutritivo. Reutilizar y reparar antes que reemplazar. Desde ropa hasta electrodomésticos, muchas cosas pueden tener una segunda vida. Transporte y gastos diarios. Pequeños ajustes en movilidad también marcan la diferencia. Caminar o usar bicicleta cuando sea posible. Organizar rutas compartidas con vecinos o compañeros. Usar tarjetas de transporte con descuento o subsidios si están disponibles en tu ciudad. Vestuario y hogar. Aprovechar ropa de segunda mano en buen estado, ferias comunitarias o intercambios familiares. Usar la creatividad para decorar o reparar cosas en casa. Internet está lleno de ideas prácticas y económicas. Ingresos extra, por pequeños que sean. Muchos también complementan el ingreso con trabajos informales, ventas por redes sociales, oficios por horas o pequeños servicios. No es lo ideal, pero es una salida para que el salario mínimo no sea una condena. Ofrecer productos caseros, vender comida, hacer tareas de mensajería,
cuidar niños o mascotas, dar clases o asesorías, hay oportunidades, aunque muchas veces requieren tiempo y esfuerzo adicional. Educación financiera, sobrevivir con estrategia. Aprender a usar bien el dinero es fundamental. Y eso empieza por hacer 3 cosas. 1. Priorizar lo urgente sobre lo deseado. 2. Comparar precios antes de comprar. 3. Ahorrar, aunque sea poco. Por ejemplo, guardar el 5% de tu ingreso en un sobre, una alcancía o una cuenta sin tarjeta. A la larga, ese pequeño fondo puede ayudarte frente a una emergencia o darte un poco de respiro en un mes complicado. El salario mínimo en América Latina. Hablar del salario mínimo en América Latina es hablar de desigualdad, informalidad y lucha constante. En la mayoría de los países de la región, el salario mínimo legal está muy lejos del costo real de una canasta básica. Es decir, aunque el trabajador reciba el ingreso mínimo permitido por la ley, eso no significa que pueda cubrir sus necesidades más elementales. Muchas veces, los gobiernos fijan este salario con base en criterios técnicos o económicos, pero no en criterios humanos. No se consulta a quienes realmente lo viven día a día. Y mientras el precio de la comida, la vivienda y los servicios sube, el salario avanza a paso lento. Muy lento. La inflación, cuando no se controla, se convierte en el peor enemigo del ingreso mínimo. Un aumento anual de salario pierde toda su fuerza si los productos básicos suben de precio cada mes. Además, en América Latina, más del 50% de los trabajadores están en la informalidad. Es decir, ni siquiera acceden al salario mínimo legal. Viven del rebusque, sin seguridad social, sin prestaciones, sin estabilidad. El salario mínimo, para ellos, es un ideal lejano. Y hay otra gran paradoja. En muchos casos, cumplir con el salario mínimo obliga a los pequeños empresarios a reducir personal o contratar sin formalizar. El sistema los empuja a elegir entre sobrevivir como negocio o cumplir con la ley. Todo esto forma un círculo vicioso: bajos ingresos, menor consumo, más desigualdad. Y el desarrollo se vuelve una promesa aplazada. El caso de Colombia. En Colombia, el salario mínimo es un tema que se debate cada diciembre, pero que se sufre todo el año. Para 2025, el salario mínimo ronda el 1.500.000 pesos, incluyendo auxilio de transporte. Suena como una cifra aceptable, hasta que uno empieza a restar arriendo, servicios, transporte, comida, educación. Para una familia, el salario mínimo simplemente no alcanza. El DANE lo ha dicho con claridad: más del 40% de los trabajadores gana un salario mínimo o menos. Y en muchas regiones del país, sobre todo rurales o periféricas, ese ingreso es la única fuente de sustento. La informalidad también golpea fuerte. Según cifras recientes, más del 55% de los trabajadores colombianos están por fuera del sistema laboral formal. Esto significa que ni siquiera tienen garantizado ese salario mínimo. Viven del día a día, sin seguridad, sin estabilidad, sin futuro claro. Además, el aumento anual del salario suele ser motivo de tensiones entre empresarios, trabajadores y el gobierno. Pero rara vez se traduce en una mejora real para la calidad de vida de las personas. Porque cuando el salario sube, también sube el costo de vida. Es como correr en una caminadora: se gasta energía, pero no se avanza. Y en el fondo, el problema no es solo el monto, sino lo que representa. El salario mínimo debería ser suficiente para vivir con dignidad, no apenas para sobrevivir. En Colombia, quien vive con un salario mínimo aprende a priorizar lo urgente y dejar de lado lo importante. A vivir con el miedo constante de una enfermedad, un imprevisto, una deuda. Se necesita más que una cifra. Se necesita un sistema que ponga al trabajador en el centro. Políticas laborales que no solo se enfoquen en el empleo, sino en la calidad de ese empleo. Porque un país que no garantiza una vida digna a quienes lo sostienen, es un país que se está quedando atrás.